Mi nombre es Mercedes Barrios y le voy a dar un breve análisis acerca de la película del método. Iniciemos realmente con los personajes como tal. Dentro de toda la trama y el desarrollo de la película, pude observar que distintos personajes tenían predominancia dentro del proceso de selección, ¿no?, que se estaba llevando a cabo en esa empresa X. Algo que me llamó la atención primordialmente, antes de entrar en el tema de cada uno de los personajes, fue la situación país que existía en ese instante, ¿no? La situación país que se estaba desarrollando con organismos internacionales como la OIT, como el Fondo Monetario Internacional. Eso desde algún punto de vista pudo haber mantenido a los candidatos bajo un cierto estrés, ¿no?, por toda la situación que se estaba viviendo. Necesitaban el trabajo. Entrando un poco en materia con respecto a los candidatos, comenzaré con Julio. Él me pareció una de las personas más éticas dentro de todo el grupo, porque de alguna manera supo hacer su trabajo en el momento indicado, supo tomar la responsabilidad de su cargo, que su cargo merecía, dentro de una empresa que quizás de alguna manera no vio o no fue bien visto lo que él muy profesionalmente y muy humanamente quiso realizar. Hubieron muchas críticas de él dentro del grupo de candidatos, únicamente por hacer lo correcto. Por eso es que uno de los que me pareció más preparado, impetuoso y ético fue Julio. Sin embargo, fue uno de los primeros que abandonó el proceso de selección por no haber cumplido con las políticas de la empresa, ¿no? Luego tenemos a Nieves. Nieves, profesionalmente hablando, pude notar que era una mujer excelente, era una de las dos chicas del grupo, una chica excelente, muy brillante, con un currículo espectacular, con confrontación al conflicto, siempre llevaba las cosas a raíz, pero sin embargo era una persona que yo pude percibir un poco débil emocionalmente. Las personas deben saber cuándo detener ciertas situaciones dentro del trabajo. Si no puedes controlar de alguna manera ciertas situaciones en la vida personal, vas a dañar tu imagen, o vas a dañar tu campo laboral por situaciones que simplemente se pueden evitar, ¿de acuerdo? El siguiente es Carlos. Carlos, a pesar de que conocía a Nieves, tenía esa afinidad con ella, pude notar que era un hombre muy centrado y que sabía realmente lo que quería. También era una persona brillante, con un currículo bastante competitivo. Sin embargo, pude percibir que es una de las personas a las que les gusta o no les gusta, sino que tienden a ser exitosos dañando o pisoteando de alguna manera a sus otros compañeros. Supo guardar silencio cuando tenía que hacerlo, supo discutir y supo pelear cuando tenía que hacerlo, pero quizás no de la forma más limpia y no de la forma más honesta. Luego tenemos a Ricardo. Ricardo, aunque era el infiltrado dentro del proceso de selección, hizo ver a una persona impaciente, hizo ver a una persona que le gustaba tener cartas bajo la manga, persuasivo, supo crear situaciones, ¿no?, más allá de por lo que era él y estaba realizando dentro del proceso. Supo crear situaciones y supo poner a otros en desventaja.
eso dentro del campo laboral, si nos ponemos a ver dentro del campo empresarial, no es muy ético, ¿no? Que empieces a crear rumores para poder perjudicar a otros. Eso realmente no es la idea. Aunque defendió algunos intereses, por lo menos en el caso de Julio, y tuvo objetividad, considero que jugó de una manera no muy profesional. Luego tenemos a Ana. Ana en ningún momento se hizo notar, en ningún momento siempre era muy extrovertida, siempre estaba opinando, pero ella como tal nunca dejó ver su competitividad, ella nunca dejó ver su profesionalismo, nunca dejó salir, fluir, y por ende por lo sumisa que pudo llegar a ser, fue discriminada por su edad o fue discriminada por su sexo, por ser mujer. Claro, tenían que unos, como quien dice, sobrevivir ante los otros, pero ella no fue capaz de solucionar problemas, o no de solucionar problemas, sino de hacerse notar, y esto hizo que de alguna manera ella no tuviera una oportunidad para dentro del proceso de selección. No se puede ser tampoco tan sumiso, hay que enfrentarse a las situaciones, ¿no? Posterior tenemos a Fernando también con avanzada edad. Entre Ana y él eran los que tenían realmente una avanzada edad. Esto tal vez los puso automáticamente en desventaja a través del método. Y puedo decir de Fernando que fue una persona o un candidato que realmente fue muy objetivo en toda en la trama de la película. Siempre estuvo en pro de la conducta humana, en el sentido profesional, apoyó las cuestiones que tenían que apoyarse en su momento, y de alguna manera logró hacerse notar dentro del grupo. Sin embargo, hubieron situaciones en las que él no pudo controlar su conducta y llegó a cometer actos en los que, profesionalmente hablando, dentro de un área de trabajo no es bien visto, ¿de acuerdo? Sin embargo, él logró que las personas, o nunca dejó de ser el mismo por complacer a otros, ¿de acuerdo? Eso es un punto que yo veo que es un punto a su favor, ser siempre el mismo, aquí, allá, en donde sea. No lo vi diciendo aquí, diciendo allá, siempre era muy frontal, iba al conflicto directamente, y creo que por eso era una persona excepcional dentro del grupo. El último es Enrique. Enrique me pareció realmente muy frágil, aunque quería tratar de aparentar siempre que sabía o que podía tomar un cierto liderazgo, no lo hizo. O sea, y si lo hizo, realmente fue un liderazgo muy frágil, muy débil, que se vio justamente quebrantado en el momento en el que se dejó llevar simplemente por chismes de pasillo. Delata a otro candidato, puede ser por la misma competencia por el puesto, o puede ser simplemente de que no le ejercen un poco de presión, y siempre va a estar a favor de la empresa, como para quedar bien, como para no, yo soy el que te va, confía en mí, ese tipo de empleados que llaman de confianza y pueden, por ser de confianza, perjudicar a otros. El método como tal realmente es un método inhumano en el sentido de que terminan humillando, aunque no se vea, humillando al candidato que sabe que necesita el trabajo, que saben que tienen una necesidad por una situación país, y el método como tal hace ver si lo peor de nosotros, porque realmente nadie, ninguna empresa puede decirnos quiénes somos, y este método prácticamente te juzga y te dice quién eres o quién puedes llegar a ser. Realmente no te hace ver tus competencias como tal, no te hace ver lo que hace es un confrontamiento, llega a ser humillante, y de alguna manera no puede
hacer un concepto de una persona o de un aspirante. Este método, inclusive las empresas como esas de la película, los somete a varias humillaciones, ¿ok? En las que el candidato tiene simplemente que quedarse allí. El tiempo de cada quien vale, ¿ok? Y si la empresa ya tenía a través de ese método previsto quién eran sus favoritas o quiénes eran sus candidatos favoritos, no tenían por qué someter a otros candidatos a ciertas situaciones tan incómodas que a la larga lo que llevan es una desmotivación a la persona, o quizás los llevan a creer que no son buenos para esto o buenos para aquello. De esta manera culmino dándole las gracias por haber visto el video.